Estamos en comunicación con Nicolás Zubuncayán, él es el director del Consejo Nacional Armenio acá en Argentina. Nicolás, Emiliano te saluda, gracias por atendernos hasta ahora. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Terminando una semana intensa de conmemoraciones en todo el país de lo que fue el inicio del genocidio armenio y lo que en la Argentina es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en memoria del genocidio armenio, que es la fecha que desde el 2007 se conmemora todos los años, el 24 de abril, a partir de una ley nacional que reconoce el genocidio armenio en Argentina y que hace que la Argentina sea un país tan especial para la comunidad armenia, porque el 24 de abril no solo conmemoramos el inicio del genocidio, sino justamente el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Así es, y estamos hablando justo de la ley 26.199. Contame, a ver, imagino que esto es una causa en tu vida de por sí, pero lógicamente, como vos decís, esta semana has tenido que, bueno, también compartir tus pensamientos, la acción que tiene de por sí la enorme colectividad o comunidad armenia en nuestro país. Contame un poco, Nicolás, en tu caso, ¿cómo es? Vos venís, imagino, de familia armenia, de antepasados armenios, ¿verdad? Sí, así es. En mi caso, por el lado materno, vengo de familias que sobrevivieron al genocidio y esos mismos sobrevivientes se instalaron en la Argentina. Sería el caso de mis bisabuelos, por el lado materno. Por el lado paterno, soy del segundo flujo migratorio más importante, que son aquellos sobrevivientes del genocidio que después de haber escapado de sus lugares de origen dentro del Imperio Otomano, una vez caído el Imperio Otomano, intentan regresar a sus tierras y posteriormente se refugian en Estambul, en la capital de Turquía, en la capital de Turquía justamente, al ser una ciudad importante, sentía mayor protección, pero en el año 55 empieza una oleada y un ataque sistemático fundamentalmente hacia los griegos, pero que recibieron también otras minorías como los armenios y los judíos. En ese momento muchas familias decidieron, justamente con la experiencia histórica del genocidio a flor de piel, escaparse y buscar también refugio en los países que ya habían acogido a otros refugiados, a otros sobrevivientes. Entonces, en el caso de mi papá y de mi familia paterna, son migrantes, podríamos decir, más recientes que los del genocidio armenio, pero también son armenios, son en el pasaporte de mi abuela, para que se entienda, figuraba nacionalidad turca, claro. Nacionalidad armenia. Claro, claro. Y, a ver, porque nuestro país es un país que, al menos desde lo educativo, ya en los últimos años, ha tomado una postura, la cual celebramos, lógicamente, de que los chicos, de que las nuevas generaciones se enteren de lo que ha sido quizá una de las épocas más oscuras de nuestra historia, que es el golpe de Estado, ¿no es cierto?, la dictadura. ¿Cómo...? Y acá te quiero consultar porque no estoy tan al tanto, pero ¿hay alguna, en la currícula escolar, se menciona el tema del genocidio armenio? ¿Hay alguna ley o alguien que esté impulsando? Porque considero que, sobre todo, habiendo tantas personas, así como vos, con antepasados armenios, y que nuestro país ha sido uno de los pocos que explícitamente ha condenado y reconocido que ha sido un genocidio, si hay algo en materia escolar, pienso en las próximas generaciones, ¿no? Que se puedan enterar lo que ha sucedido. Sí, mira, en nuestro país se da una situación que es la siguiente. A nivel nacional, cuando se promulga la ley, se invita a adherir a las provincias. Bien. A partir de la adhesión de las provincias, una vez que adhieren, muchas de ellas, además, impulsan leyes de que se incluya en la currícula escolar. Al tratarse de un día conmemorativo, como es el caso del 24 de abril, que figura en los calendarios, se empieza a incorporar en las currículas en cada lugar del país a un ritmo diferente. La provincia de Buenos Aires es una de las que más rápidamente lo incorpora, en el caso de la ciudad de Buenos Aires también lo ha incorporado. Hay otras provincias que paulatinamente lo van haciendo también. El caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, primero se dio la incorporación en la currícula y después se dio la adhesión a la ley, pero en general podemos decir que a nivel provincial y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires se había incorporado, y a nivel nacional, y esto es un dato no menor,
a fines del 2015 se lanzó un material coproducido entre el Consejo Nacional Armenio y el Ministerio de Educación de la Nación, un material para distribuir entre los docentes y poder llevar adelante los cursos de enseñanza del genocidio armenio. Este material, lamentablemente, con el cambio de gestión, no está siendo distribuido de manera oficial, pero de todas maneras los propios docentes, y bueno, con el impulso del Consejo Nacional Armenio, se sigue distribuyendo, porque es una demanda de los docentes que tienen la obligación en muchos casos de dar estos temas, contar con un material, porque no existe. Si uno toma los manuales de historia que se distribuyen, digamos, de las empresas editoriales argentinas, raramente encuentra el tema, a pesar de que el tema figura en la currícula. Claro, y a pesar de la importancia que ha tenido para la historia, ¿no es cierto? Estamos hablando con Nicolás Sabuncuyán, él es el director del Consejo Nacional Armenio, y justamente mi próxima pregunta tiene que ver con esto. Contanos un poco a nosotros, a la audiencia, las actividades o cuál es el objetivo, supongo que serán varios, del Consejo Nacional Armenio aquí en nuestro país. ¿Es una cuestión de juntarse solamente o hay toda una cuestión también de, bueno, promulgar este tipo de leyes y estos temas que estamos tratando ahora con vos? No, mira, el Consejo Nacional Armenio en Argentina es la representación local de una organización que internacionalmente trabaja por temas de la causa armenia. La causa armenia tiene una cuestión fundamental, que es la promoción del reconocimiento del genocidio en el ámbito internacional, como forma de condicionar a la República de Turquía el propio reconocimiento, y a partir de este proceso encarar un proceso de reparaciones por el genocidio armenio. Ahora bien, el tema del genocidio armenio es uno de los de la causa armenia, no es el único. El otro tema fundamental es la disputa por la República de Nagorno-Karabaj, república fundamentalmente poblada por armenios y no reconocida en el ámbito internacional, pero que tiene todas las instituciones republicanas de cualquier estado que podamos concebir hoy, y que la República de Azerbaiyán pretende tener bajo su dominio. Este es el tema, digamos, que hoy tiene mayor actualidad, en el sentido de que hay un frente de batalla abierto que permanentemente se cobra víctimas. Ahora, estos dos temas son centrales en el trabajo del Consejo Nacional Armenio. Hay otras cuestiones. Afortunadamente, en la Argentina, nosotros no estamos en un proceso de resistencia contra, por ejemplo, el Estado Islámico. No puede decir lo mismo mis compañeros del Consejo Nacional Armenio de Siria. Claro. Donde, así como mis tareas tienen que ver con el ámbito legislativo, educativo, y muchas veces se encarnan luchas feroces contra la posición de Turquía. Pero honestamente yo tengo un tipo de trabajo mucho más sencillo en términos comparativos que el que puede tener el Consejo Nacional Armenio en Siria, el que puede tener el Consejo Nacional Armenio en otros países donde la conflictividad, en Irak, por ejemplo, donde la conflictividad es mucho más grande. Pero esto no quita que para la República de Turquía, que yo doy un dato, yo sé que ustedes tocan el tema de Turquía seguido, pero si uno entra a la página de la Cancillería de Turquía, Turquía es una potencia regional comparativamente con Armenia. Armenia no le llega a los talones en términos de peso geopolítico. Sin embargo, cuando uno entra a la página web de la Cancillería turca, una de las solapas principales tiene que ver con desmentir el llamado genocidio armenio. Es decir, Turquía tiene una preocupación exagerada y un tipo de también asignación de recursos desmedidos para evitar el trabajo del llamado lobby armenio, que el lobby armenio sería que yo, por ejemplo, como descendiente directo de víctimas del genocidio, trabaje por su reconocimiento. Soy considerado un lobista armenio, como si fuera un profesional que recibe un dinero para mover, por ejemplo, que se apruebe una ley para permitir la venta de cigarrillos en algún lugar. O sea, para Turquía, todos los descendientes de armenios de todo el mundo somos sus enemigos. Esta frase explicitada de esta manera como la digo yo, en realidad fue dicha por el presidente de Azerbaiyán, pero Turquía, cada vez que hay un reconocimiento en algún lugar del mundo, le echa la culpa a la población armenia local. Un ejemplo claro fue cuando el Papa Francisco habló por primera vez de genocidio siendo Papa, porque él lo había hecho previamente,
Claro, pero ahí era el reconocimiento ya del Vaticano. Claro, y ahí cuando el Papa habla de genocidio, la Cancillería turca emite un comunicado donde dice que el Papa Francisco fue influenciado por el fuerte lobby de la ciudad de Buenos Aires, claro. Lobby armenio, o sea, nos echa la culpa a nosotros de la posición del Papa Francisco como si no tuviera capacidad de discernimiento del Papa. No, lógicamente. Y quizá para aquellos que nos están escuchando que quizá no están tan en tema, como decíamos, cuando hablamos del genocidio, estamos hablando de un hecho, un lapso de tiempo donde fueron exterminados más de 1,5 millones de personas y como varios analistas del tema dicen, lógicamente por las condiciones en la que eso fue, nunca se va a saber tampoco el número exacto, que quizá hasta han sido más. Y quiero volver un poquito hacia atrás. Hace unos minutos nos mencionaste esta otra disputa de los territorios ahí de la República de Nagorno. Según entiendo, hace poco hubo un referéndum, ¿puede ser? Sí, yo de hecho estuve para el referéndum constitucional, estuve allá acompañando una delegación, acompañando una diputada nacional y acompañando también un observador de la República de Uruguay. Es un referéndum para modificar la Constitución de la República de Nagorno-Karabaj y entre otras cuestiones se quería preguntarle a la población si estaba de acuerdo con pasar del sistema semipresidencialista a un sistema presidencialista, el cambio de nombre de la República de Nagorno-Karabaj y pasar a llamarse Artsaj, que es el nombre histórico que Armenia le dio. Nagorno-Karabaj es una mezcla de nombre entre ruso, persa y otros orígenes. Artsaj es el nombre histórico de los armenios de ese reino, y otras cuestiones que tenían que ver con ampliación de derechos sociales y cuestiones de gobierno local, gobernanza local. Realmente te puedo decir que no por una cuestión de que uno tenga un especial amor y simpatía por el pueblo de Nagorno-Karabaj, un pueblo que ha enfrentado todas las guerras que uno puede imaginar, un pueblo que festeja, que conmemora, mejor dicho, el 9 de mayo, una victoria en el marco de la guerra de Karabaj, y que conmemora también toda la participación que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército de la Unión Soviética. Es un pueblo que ha atravesado, incluso hay generales que han peleado en la guerra de Nagorno-Karabaj, que habían estado en Afganistán. Es decir, estamos hablando de una población que ha sufrido todas las guerras de las que uno tiene noticia y después ha tenido que pelear por su propia independencia. Bueno, en ese pueblo, que muchos lo consideran un pueblo aguerrido, un pueblo que algunos imaginan que Nagorno-Karabaj es una trinchera, llevó adelante un referendo constitucional que, a pesar de ser optativo, tuvo una participación abrumadora de la población, terminó ganando el sí, pero más allá de que terminó ganando el sí, yo estuve en muchas mesas a lo largo y a lo ancho de Nagorno-Karabaj. En todas había fiscales de todos los partidos políticos. Claro, fue transparente, verdaderamente democrático. Y cuando uno sabe que a pocos kilómetros de la frontera, y esto sin que yo me meta en el sistema político de cada país, está la República de Azerbaiyán, donde el presidente actual va por su tercer mandato y es el hijo del presidente anterior. A pesar de ser una economía con muchas más posibilidades de desarrollo, de tener una renta petrolera importante, el Nagorno-Karabaj hace un esfuerzo muy grande para que su población pueda vivir en un sistema republicano, a pesar de estar atravesado por una guerra. Pensemos nosotros, como vos mencionabas, el caso de la dictadura militar en Argentina, cívico-militar. Sí. La dictadura utilizó una guerra para prolongarse en el poder, como dictadura. Fue la guerra de Malvinas. Claro. Bueno, imagínate un país no reconocido, que está en permanente conflicto, y a pesar de eso, sus autoridades, en lugar de utilizar eso para llevar adelante un gobierno autoritario, dictatorial, profundizan su sistema democrático. Claro. Eso es un ejemplo mundial, y me ha tocado estar con periodistas, que esto prefiero no dar nombres por resguardarlos, que estaban cubriendo el referendo, y desde los medios locales, digo los medios argentinos y otros países de América Latina, decían: mirá, no vamos a publicar nada, nosotros Nagorno-Karabaj lo cubrimos solo con el conflicto bélico. Claro. Entonces, el esfuerzo de esa república, es un esfuerzo muy grande para una república en guerra. Yo me subí al avión para volver y a las 12 horas estallaron
en los conflictos, digamos, los tiroteos de vuelta, o sea, está en esa situación. Sí, a pesar del esfuerzo, la prensa prefiere cubrir cuando hay un muerto, no cuando hay un referendo con una participación mayor a cualquier país occidental. Sí, y un ejemplo también para varios países. Nosotros en el primer bloque hablábamos, justamente para hacer la introducción, hablábamos de la situación actual de Turquía, con este referéndum totalmente distinto al que vos nos estás contando. Pero bueno, es llamativo también cómo no hay, esto mismo que vos nos decís, ¿no es cierto? No hay en los medios, y hablemos de aquí de Argentina, ¿no? Si no fuera por ustedes, que comunican o que obviamente llevan esa lucha de reconocimiento a este pueblo, no aparece en los medios como una situación como la que vos estás contando de crisis y de guerra constante. No, porque en general tampoco, cuando uno analiza el espacio postsoviético y todos los conflictos que quedaron latentes, algunos más feroces, otros menos, no se han seguido, no tienen una cobertura local. Entonces de golpe estalla el conflicto en Ucrania y parece que de golpe se levantaron unos tipos cruzados y empezaron a tirar tiros. Y se viene gestando hace tiempo. Claro, y o en su momento recuerdo con el tema de Osetia del Norte o con situación, o Chechenia, propia Chechenia, digamos, son conflictos que se cubren cuando empieza a haber bajas, no la situación conflictiva previa, no los esfuerzos internacionales en algunos casos, o en otros la falta de estos esfuerzos para evitar el conflicto. Realmente no tenemos mucha cobertura de estos temas. Vamos atrás de la espectacularidad en algunos casos y en otros de lo que nos resulta más cercano, digamos. Esto no es ninguna novedad, pero un atentado en París, por supuesto que va a tener mucha mayor cobertura que un atentado en Bagdad, pero a mí me cuesta conmoverme menos con Bagdad porque, te soy sincero, conozco más gente o tengo un vínculo más estrecho con gente que vive en Medio Oriente que con gente que vive en París. Tal cual, tal cual. De esto hablamos mucho y seguido en cuanto a la promoción y al marketing de estos hechos que obviamente no dejan de ser aberrantes y que día a día lamentablemente cobran cada vez más vidas. Estamos, hablando con Nicolás Sabuncuyán, específicamente sobre lo que ha sido esta semana la conmemoración, el recordatorio de los 102 años del genocidio armenio. Nicolás, agradecerte también por esta entrevista, por el tiempo y consultarte ya hacia el final de esta charla. ¿Cómo es? Vos me comentabas al inicio que, en este cambio de gobierno pareciera que no hay la actividad o la promoción que sí han tenido en el gobierno anterior. Desde tu lugar, desde tu rol de director del Consejo y quizá pares tuyos, ¿se está haciendo algo? ¿Se están entablando relaciones con funcionarios de este gobierno para seguir trabajando en la promoción y en lo que tiene que ver con la conmemoración de este genocidio? Bueno, yo por el rol que tengo una obligación de tener cierta prudencia, en el sentido de que no puedo, ser categórico en decir que este gobierno no ha acompañado las conmemoraciones. De hecho, la vicepresidenta de la Nación estuvo en la misa por el genocidio armenio. Ok. Lo que sí puedo decir es que en el marco de la política de la Cancillería, que lleva adelante una suerte de lineamiento de integración inteligente con el mundo, de buscar beneficios para la Argentina en términos económicos, a nosotros lo que nos preocupa de fondo es que la única posibilidad de defender la causa armenia desde un país como la Argentina tiene que ver con poner una ética y una cuestión de valores por encima de la cuestión económica, porque si no, no hay forma de que Armenia pueda tener el atractivo que puede tener un inicio de relaciones comerciales con Turquía. Claro. ¿Me explico? O sea, no puedo... Que a mí me dicen, pero vos podés ofrecerme lo que ofrece Turquía. No. O sea, vos podés ofrecerme una novela armenia en lugar de una novela turca. Claro. No. Claro. No estoy en condiciones, pero cuando se toma la definición durante el gobierno de Néstor Kirchner de promulgar la ley, uno dice, acá hay una actitud que pone por encima una cuestión sobre otra. Es lo mismo que puedo decirte de Alfonsín cuando es el primer presidente argentino en hablar públicamente de genocidio, lo hace en un acto en nuestra sede, en un acto con la comunidad, y siendo presidente,
En ese momento la Cancillería de Alfonsín estaba en contra de la postura de Alfonsín. Mirá. Estaba en contra. Caputo, en ese momento, un canciller muy inteligente, Sí. tal vez de las personas más brillantes que hayan pasado por la Cancillería, estaba en contra, estaba absolutamente en contra. Y Alfonsín, desde su rol político, desoyó esas advertencias y tuvo una postura ética realmente destacable. Yo lo que espero de este gobierno es que tengan actitudes similares a las que tuvo, por ejemplo, Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, que tuvo siempre una gran deferencia hacia los diplomáticos armenios, hacia el propio presidente de Armenia, una relación estrecha con algunos sectores de la comunidad, pero sinceramente una cuestión es el acompañamiento personal o el acompañamiento de un gobierno, pero si las relaciones internacionales son llevadas por el pulso económico y no se privilegian cuestiones éticas, ahí es imposible que la causa armenia avance. Lo Claro. mismo le sucede, y no es por meterme en la línea de otro costal, sino porque conozco el tema, con la cuestión palestina. El máximo, o sea, algunos pronunciamientos que ha tenido la Cancillería sobre el tema palestino parecen ser diferentes a lo que históricamente venía sosteniendo la Argentina. Este tema, uno puede decir, bueno, la Cancillería tiene derecho a cambiar, a virar en sus posiciones, pero realmente a mí me gustaría pensar que la Argentina tiene un grado de madurez como para tener una diplomacia de altura, de escala, que no dependa de los cambios de color político, porque el Estado sigue siendo el mismo, o sea, el principio de continuidad del Estado establece que por más que haya un cambio de gobierno, la República Argentina es la República Argentina en el mundo. Sí, y la causa palestina sigue siendo también y sigue teniendo la gravedad que tenía hace un año y que va a seguir teniendo lamentablemente. Por supuesto, entonces me parece que cuando se habla de que Argentina recobre la seriedad en el mundo, su lugar, una de las cuestiones que dan seriedad en la diplomacia es tener cierta coherencia de acción y ser interlocutores válidos en cualquier contexto político. Que si mañana le toca perder al ingeniero Macri y gana otro presidente, siga una línea coherente. Claro. Entonces, esto me parece que se aplica a todos los casos de las relaciones internacionales, no solamente al tema armenio. De todas maneras, por eso creo que, o sea, ya en esta etapa de la entrevista tengo que retomar algo del principio, que es la importancia de que Argentina se haya pronunciado con una ley. Sí, sí. Porque, de todas maneras, aunque hoy haya alguno que quiera echarse para atrás, que diga, bueno, no le demos tanta importancia, Sigue habiendo un el marco. 24 de abril puedo conmemorar el genocidio contra el pueblo armenio, puedo conmemorar el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, y puedo decir que la Argentina lo reconoce. Entonces, no es una declaración solamente, es una ley. Tal Eso cual. es lo que lo distingue a Argentina de muchos otros países. Tal cual. Nicolás, realmente un placer, nos quedaríamos hablando mucho más tiempo. La última que viene de un comentario de uno de nuestros oyentes, te hago la consulta, no sé si estás al tanto, me dice, justamente dice Emiliano, este jueves se estrenó la primer película que hace referencia al genocidio armenio llamada La Promesa. No sé si estás al tanto de esto. Sí, por supuesto, es una película protagonizada por Christian Bale. No es la primera que toca la temática del genocidio, pero sí es la primera superproducción y de la última etapa de la producción cinematográfica, de la escala con que vemos hoy. Ha habido otra película que tenía, si bien el tema del genocidio estaba presente, no era ambientada en el genocidio, que fue Ararat, de Ato Megovian, Ajá. un director armenio canadiense. Y en este caso de La Promesa, lo que tiene es que es una película que se está distribuyendo en todas las salas del país. Es decir, si bien hubo una band premier organizada por el Fondo Nacional Armenia, que es una organización que recauda fondos para Armenia y Nagorno-Karabaj, luego el jueves, esto fue el martes, este jueves, ayer, se estrenó en todas las salas del país. Y es una película que tiene una particularidad. Su calificación, la calificación de su tráiler fue una de las más bajas de la historia, porque Mirá. hubo una campaña de Turquía para que descalificaran la película en los distintos foros como IMDb o los lugares donde, digamos, uno va a ver cómo arranquea la película. Esto generó un contragolpe Claro. muy fuerte de un montón de estrellas. Y yo te daría nombre, digo, todos los famosos que se te ocurran, no solo los de origen armenio como Cher o las propias Kardashian, sino
Se unieron a la causa. Elton John, que salieron a defender la película porque se dieron cuenta de que, sin haberla visto, se dieron cuenta que había un embate muy fuerte por el lado de Turquía. Claro. Entonces, digamos que es una película que yo la voy a ir a ver en estos días, no pude ir todavía, pero sinceramente creo que vale la pena por lo menos ir a ver qué es lo que Turquía quería que no se viera. Claro, exactamente. Más de ese lugar, porque la verdad que es tremendo que un Estado, una potencia regional que tiene tanta responsabilidad en el mundo, esté dedicando esfuerzos a ponerle no me gusta en un tráiler. Claro. Se habla de lo patética que es la situación de un Estado que tiene que negar un genocidio de 1,5 millones de personas. Así que bueno, invitamos a todos a que vayan a ver y estaremos también yendo a ver esta película La Promesa. Nicolás, agradecerte principalmente por la hora y sobre todo por este tiempo, bueno, de una charla muy rica y muy interesante que seguiremos también tratando en algún otro programa. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde La Plata y del todo el equipo de Sin Fronteras. No, al contrario, bueno, a disposición cuando ustedes lo crean.